Buenas tardes, jóvenes de octavo grado. Quien les compartió la clase el día lunes 13 de julio del año 2020. Seguimos siempre con triángulos. La clase anterior que les mandé era de triángulos isósceles. Siempre vamos a seguir con isósceles, pero ahora vamos a ver qué es una bisectriz y una mediatriz. Entonces primero me interesa que leamos esa parte de aquí. ¿Qué es la bisectriz de un triángulo? Es un segmento de recta que divide a cualquiera de sus tres ángulos en dos partes iguales y termina en el lado opuesto. ¿Y qué es una mediatriz? Es un segmento de recta perpendicular a dicho segmento que lo divide a la mitad. Aquí están los dibujos. Esta sería la bisectriz. La bisectriz siempre va a partir de uno de los ángulos. Todo triángulo tiene tres bisectrices y tres mediatrices porque tiene tres lados y tres ángulos. Entonces aquí está trazada la bisectriz desde este ángulo para acá. Una bisectriz cuando se traza desde un ángulo llega al otro y estos dos angulitos que se formaron, este y este, son iguales. Por ejemplo, si este le llamo ángulo alfa, este también sería el ángulo alfa. Una bisectriz siempre forma dos ángulos iguales. Una mediatriz no. La mediatriz no parte de un ángulo, sino que nos vamos a uno de los lados, entonces sería la base, y miramos el punto medio. El punto medio sería por aquí, ese puntito que trazo aquí en rojo. Entonces, a partir de ese punto medio, trazo una recta, que esa recta tenga un ángulo de 90 con el lado del triángulo. Por ejemplo, si yo a este triángulo le quisiera trazar otra bisectriz, digamos, me voy ahora a este lado, desde ese ángulo puedo trazar otra bisectriz. Tracémosla aquí. Fíjense que me vengo de aquí para acá. Vamos a intentar que no nos quede tan panda. Bueno, me cuesta que quede recta. Vamos a intentar. Vaya. Vamos a intentar. Digamos que es recta. Si la ven panda son sus ojos. Como han estado en cuarentena, no ven bien. Entonces, si trazamos esta bisectriz, quiere decir que este ángulo con este ángulo van a ser iguales. Por ejemplo, se puede llamar el ángulo A. Ese también va a ser el ángulo A. Entonces, una bisectriz parte a un ángulo que es más grande en dos más pequeños, pero que sean iguales. Y por ejemplo, si yo trazara otra mediatriz aquí, me voy al punto medio, digo, supongamos que por acá está la mitad, trazaré una recta que tenga un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, trazo una recta aquí. Ahí está súper recta, no me digo, si lo ven panda son sus ojos, porque como les digo, han estado en cuarentena, la vista falla. Entonces este es un ángulo de 90 grados. Entonces, conclusión, todo triángulo tiene tres bisectrices, tres mediatrices. Bisectriz parte un ángulo en dos iguales y la mediatriz parte del punto medio de cualquiera de los lados subiendo en una línea recta que forma 90 grados. Ahí vamos a esta figura, dice, en la figura el triángulo ABD, ABD nos referimos a esto que está aquí, ABD, o sea, este que está aquí con verde. Es congruente con el ángulo ACD. El ACD lo voy a marcar con rojo. ACD. Quiere decir que esos dos triángulos son congruentes, que son iguales. Ahora dice, por criterio, L a L, acuérdense que eso ya se lo había dado esas semanas. L a L es el criterio lado, ángulo, lado. Entonces, tiene que cumplirse que hay dos lados iguales y un ángulo igual. AB es igual a AC, porque ya nos lo dice aquí. Es decir, cuando tienen esas dos rayitas, significa que estos dos lados son iguales. Y AD es compartido. O sea, este ángulo de aquí, AD, este lado de aquí, desde A hasta D, o sea, la línea que corta los dos triángulos, es la misma para los dos. Entonces ya comparten dos lados.
y el ángulo BAD, BAD y el ángulo CAD son iguales por hipótesis. Cuando decimos hipótesis, porque desde el momento que decimos que son congruentes, nos planteamos que AD va a ser una bisectriz. Entonces, ¿qué quiere decir que sea una bisectriz? Voy a borrar esto para que se entienda mejor. ¿Qué quiere decir? De que este ángulo, que sería este, y este ángulo, que sería este, van a ser iguales porque AD, o sea, esta línea que está aquí, es una bisectriz. Como ya les decía, la bisectriz parte al ángulo original A en dos iguales. Vamos a ver aquí. Eh, el ángulo ADB y el ángulo ADC, ADB me refiero con este que les decía aquí, y el ángulo ADC, que son los dos que ya les decía que eran iguales. Ahora dice que el ADB, que es este de aquí, más el ángulo ADC, o sea, estos dos que están aquí abajo, este con este. Como los dos son de 90, entre los dos van a sumar 180, es lo que está diciendo aquí. Entonces dice que como los dos van a sumar 180, por lógica cada uno de estos vale 90 si se fijan a simple vista. Entonces, en este caso, la recta AD sería mediatriz y bisectriz al mismo tiempo. Vaya, ahora dice, demuestre que si el triángulo ABC es isósceles, isósceles, acuérdense, dos lados iguales, quiere decir que donde tengan las dos raíces, esos dos lados son iguales. Y si se trazan las bisectrices de los ángulos adyacentes a las bisectrices serían estas. Les voy a poner aquí una letra, la letra E a este punto de aquí. Y a ese punto de aquí le voy a poner punto F. Entonces, ¿cuáles serían las bisectrices? Las voy a anotar aquí. Una de las bisectrices sería CE, es el segmento. Solo pongo una rayita arriba. Ese segmento de aquí es la bisectriz del ángulo C completo porque lo parten dos iguales. Y BF, lo voy a anotar aquí abajo, siempre se ponen las iniciales de dónde empieza el segmento y dónde termina, por eso pongo las letras. BF, que sería ese segmento, es la bisectriz del ángulo B porque lo parten dos iguales. Entonces dice, siendo P el punto de intersección de las dos bisectrices, dice entonces el ángulo PBC, PBC sería este chiquito que voy a sombrear aquí con amarillo, este de aquí, es isósceles dice. Entonces, ¿qué es lo que quiere que se concluya? De que intenten interpretar con sus palabras y con las relaciones que acabamos de ver, con lo que ya habíamos visto antes de triángulos isósceles, ahora con bisectrices, ¿por qué es isósceles ese triángulo chiquitito que está aquí con amarillo? Y ahí me lo mandan como tarea a más tardar el día de mañana. Así que espero estén bien, cuídense mucho, cualquier duda, no duden en preguntarme y yo con gusto les contesto, bien saben.